tenemos. Entonces les decía, si estamos hablando del aneurisma falso, vamos a ver que la pared endotelial ha sufrido una ruptura. Y en la siguiente, luego la muscular lisa es la que se dilata. Y alrededor de esa vamos a tener a la serosa. Entonces, si nosotros hacemos un corte transversal al aneurisma verdadero, vamos a encontrar las 3 capas aneurismáticas, ¿no es cierto? En cambio, si hacemos un corte en el aneurisma falso, capaz solamente encontremos la capa muscular y la capa serosa. ¿Por qué? Porque la que se ha roto es la del endotelio. Y también una principal diferencia entre ambas es como solamente el endotelio se ha roto, entonces se comienza a formar un tercer espacio. ¿A qué se refiere esto? Aquí no tenía que haber acumulada sangre entre el endotelio y la muscular, ¿no es cierto? Pero como la presión es muy alta dentro de la aorta, entonces comienza a extravasarse, o sea, comienza a salirse la sangre del endotelio y a acumularse entre el endotelio y la muscular de la aorta. Entonces, en todo esto se comienza a formar una cosa que se llama tercer espacio, que va a estar lleno de coágulos sanguíneos. ¿Bien? Entonces, como les decía, esa es la principal diferencia entre los aneurismas verdaderos y los aneurismas falsos. ¿Por qué se llama tercer espacio? Porque normalmente tenemos al primer espacio que es dentro dentro del vaso sanguíneo. Y el segundo espacio, lo que está fuera del vaso sanguíneo. Aquí tenemos el primer espacio dentro del vaso sanguíneo, el segundo espacio fuera del vaso sanguíneo y un tercer espacio dentro de la pared del vaso sanguíneo, que eso no es normal, ¿no es cierto? Y se comienza a formar un gran coágulo aquí de sangre, que le llamamos hematoma de la pared. Entonces, ahora teniendo claro eso, aquí lo repite, dice, un aneurisma verdadero es el que está delimitado por la pared vascular completa. En cambio, los aneurismas falsos o pseudoaneurismas son una disección localizada o desgarro de la pared interna de la arteria, con formación de un hematoma extravascular, o sea, fuera del endotelio, pero dentro la pared. Ya tengo imágenes también más adelante de eso. Aquí, por ejemplo. En esta diapositiva vamos a ver la clasificación de los aneurismas en base a su causa, localización y características anatómicas. Vamos a tener los aneurismas en cereza, que le llaman. Estos aneurismas principalmente se encuentran en el polígono de Willis. Bien, estos aneurismas en cereza son aneurismas verdaderos, o sea que comprometen las 3 capas del vaso sanguíneo. Consiste en una pequeña dilatación esférica en la bifurcación de un vaso. Otra característica del aneurisma en cereza es que ocurre en la bifurcación de un vaso. Entonces, si tenemos ahí el vaso sanguíneo, tenemos la bifurcación del vaso sanguíneo, un vaso sanguíneo que se divide en 2. A eso se le llama bifurcación. ¿No es cierto? Les decía que en este tipo de vasos sanguíneos el flujo sanguíneo va en esta dirección, ¿no es cierto? Y en el momento en que el flujo sanguíneo, la sangre, choca con la pared, es que se divide para derecha y para izquierda, bueno, al revés, ¿no? Entonces, cada vez que golpea la sangre a esta partecita del vaso sanguíneo, comienza a formar una dilatación y de esa manera debilita la pared. Y esa dilatación cada vez se hace más grande, cada vez se hace más grande, hasta formar un aneurisma en cereza. Y cuando en algún momento la presión arterial de este paciente va a subir arriba de 180, generalmente, va a romper la pared de este vaso y la sangre va a comenzar a salir hacia afuera, o sea, en el cerebro, y de esa manera va a producir un ACV. Bien.
es muy frecuente encontrar aneurismas en el polígono de Willis y generalmente son estos aneurismas en cereza, aneurismas verdaderos. Pero como se darán cuenta en esta imagen que les he hecho aquí, o sea, el aneurisma ha ocurrido en esta partecita, pero no ha ocurrido en todo el diámetro del vaso, sino que esta parte de la pared aquí, aquí y aquí es pared vascular sana. Entonces, esa también es una característica del aneurisma en cereza, que solamente una parte del diámetro del vaso ha sido dañada y el resto está sanito. Bueno, ahí dice que se encuentra en el polígono de Willis, en la circulación cerebral. Ahora vamos al siguiente tipo de aneurisma, que es el aneurisma fusiforme. Este aneurisma fusiforme es un aneurisma verdadero, o sea que también compromete a las 3 paredes del vaso sanguíneo, que afecta a toda la circunferencia del vaso. Se daban cuenta, aquí les he mostrado que en el aneurisma en cereza solo afecta una parte del vaso y el resto está sanita, ¿no es cierto? En cambio, en el aneurisma fusiforme, que sería este, afecta toda la circunferencia del vaso. Si nosotros hacemos un corte transversal en el aneurisma fusiforme, vamos a tener a todo el diámetro de la aorta dañado, ¿bien? Aneurismático. Toda la pared de la aorta está dañada, está aneurismática. Se caracteriza por una dilatación gradual, o sea, no es que de un día al otro haya aparecido, no. Un día, digamos, mide 3 centímetros, a los 3 meses va a medir 3,4 centímetros, a los 6 meses más va a medir 4 centímetros y así. Tiene una dilatación gradual. Cada vez se hace más ancho. Y cada vez que se hace más ancho el diámetro del aneurisma, hay mayor probabilidad de que se rompa, ¿no es cierto? Porque las paredes se vuelven mucho más delgaditas. Bien. Generalmente estos aneurismas fusiformes ocurren en la aorta descendente, o sea, en la aorta torácica o en la aorta abdominal. Bien. Luego el siguiente tipo de aneurisma es el aneurisma sacular. ¿Cómo es el aneurisma sacular? El aneurisma sacular va a ser igual en la aorta o puede ser también en cualquier otro vaso sanguíneo que no está en una bifurcación, pero así, tiene un porcentaje de la pared dañada, como un saquito. ¿Bien? ¿De qué se diferencia del aneurisma en cereza? Que el aneurisma en cereza ocurre en una bifurcación arterial, ¿no es cierto? Cuando la sangre se divide en 2 vasos sanguíneos. Cuando el vaso sanguíneo se divide en 2, o hasta en 3, no importa. Pero aquí, en cambio, no hay ninguna división. Es un vaso sanguíneo lineal, pero que ha sufrido una dilatación de una parte de la pared. Esta otra parte de la pared del vaso sanguíneo está totalmente sanita. Bien, aquí también está sano y solamente esta es la parte aneurismática, como un saco. Bien, sobre una parte de la circunferencia del vaso, no en todo el vaso. Bien, ¿qué más? Luego tenemos al aneurisma disecante. La característica del aneurisma disecante es que es un aneurisma falso. Todos los que habíamos visto hasta aquí eran aneurismas verdaderos. En cambio, este es un aneurisma falso. Solo compromete la túnica íntima del vaso sanguíneo, lo que permite que la sangre entre a la pared vascular y va disecando de a poco las capas para formar una tercera cavidad o un tercer espacio lleno de sangre. Aquí tenemos una imagen de la aorta, de la primera de la válvula aórtica, el callado de la aorta.
Y si le hacemos un corte longitudinal al callado de la aorta, en el aneurisma disecante de aorta, vamos a ver que ahí tenemos al endotelio, que ha sufrido aquí el daño, una ruptura, un daño en esta partecita. El endotelio de la aorta ha sufrido un daño aquí. Entonces, como está dañada esa parte del endotelio, la sangre por la presión, ¿ustedes se acuerdan cuánto es la presión que tenemos en esta parte de la aorta, más o menos? Es lo normal en una persona normal de 120. Pero si hablamos de una persona hipertensa, imagínense la presión en este aneurisma con 180 milímetros de mercurio. 200 milímetros de mercurio en un aneurisma disecado. Entonces, como hay la presión máxima, o sea, la presión máxima que podemos encontrar en todo el sistema circulatorio va a ser en el callado de la aorta, ¿no es cierto? Porque ahí la sangre está saliendo con mucha fuerza del ventrículo izquierdo. Y luego la presión va a ir disminuyendo a medida que vaya hasta los brazos, hasta las piernas. Entonces, el lugar donde existe mayor presión dentro del sistema circulatorio siempre va a ser la aorta. Entonces, si una persona está con una presión normal, esperaríamos que su presión de aquí sea 120. Pero van a ver que una característica de las personas que tienen aneurisma es que son hipertensas. Entonces, estas personas hipertensas no andan con 120, andan con 130, 140, 150, 200 milímetros de mercurio. Y están como si nada. Pero cuando la pared de este aneurisma ya se ha dañado y hay 180 milímetros de mercurio aquí de presión, entonces la sangre comienza a salir, ¿no es cierto? Pero no está toda rota la aorta, sino solamente hasta la capa media. Entonces ahí se comienza a acumular el hematoma que les decía. Y a medida que pasa el tiempo, este hematoma va creciendo. Va creciendo. Entonces, este hematoma, este tercer espacio, tiene un lugar de ingreso, pero no tiene un lugar de salida. Entonces, la sangre comienza a coagularse aquí adentro. ¿Por qué? Porque se ha quedado quieta dentro de la pared. ¿No es cierto? Entonces, todo esto se comienza a convertir en un coágulo, que a medida que pasa el tiempo, el coágulo va creciendo. Hay algunos aneurismas que encuentran un orificio de salida. Es tanta la presión que a veces encuentran un orificio de salida y tratan de volver al torrente sanguíneo. Pero ya no como sangre, sino como trombos. Bien, entonces, estos trombos se pueden escapar de aquí y viajar por la circulación. A veces ese es el único signo o síntoma que encontramos en los aneurismas. O finalmente, si no encuentra un orificio de salida, va a llegar un momento en que este aneurisma se va a romper y los coágulos y la sangre van a ser liberados hacia afuera, o sea, hacia la cavidad torácica o la cavidad abdominal. Bien, esa es la descripción, digamos, de los aneurismas disecantes. Pero ya lo vamos a ver con mucha más profundidad más adelante. Bien. Entonces, esos son los tipos de aneurismas. ¿Por qué ocurren los aneurismas? ¿En quiénes esperaríamos que tengan aneurismas? ¿O en quiénes buscaríamos? La debilidad que conduce a la formación de un aneurisma puede ser resultado de varios factores, principalmente defectos congénitos, o sea, problemas que ya están en la familia. Las personas aneurismáticas te van a decir, sí, mi papá ha muerto de muerte súbita. Capaz no sabían por qué, directamente estaba normal y se murió. Puede ser un infarto o también un aneurisma disecante porque no les da tiempo a diagnosticar. Y hace unos 20 años, 30 años, digamos, era mucho más difícil, no había tantos tratamientos como hoy. Bien, entonces estas personas directamente se morían. A veces solo tenía un poco de dolor de panza o de espalda y se rompía el aneurisma. Entonces, aquellas personas que tienen otros familiares, ya sean padres, hijos, hermanos o tíos que tengan aneurismas, ya tienen que comenzar a hacerse controles. Bien.
Otras veces los aneurismas también pueden ocurrir, sobre todo los disecantes, por traumatismo. Cuando el cuerpo ha sufrido un golpe muy fuerte, yo una vez tuve un paciente de un aneurisma disecante de aorta, que era que la columna, los huesos de la columna habían sido dañados y de esa manera había llegado como una astilla de los huesos de la columna hacia la aorta y la ha desgarrado un poquito. Y de esa manera se comenzó a producir un aneurisma. Eso ha ocurrido en un accidente de tránsito. Bien, puede ser también por traumatismo, por infecciones crónicas y también tiene mucho que ver la aterosclerosis. Bien, pero no todas las personas que tienen aterosclerosis tienen aneurismas, no. Pero si una persona que tiene aneurisma y además tiene aterosclerosis va a desencadenar mucho más rápido su patología. Una vez iniciado el aneurisma, va a crecer conforme aumenta la tensión de la pared vascular. Esto se debe a que la tensión de la pared de un vaso es igual a la presión multiplicada por el radio. ¿Alguno de ustedes recuerda qué fórmula es esta de las que habíamos visto en la circulación cardíaca? Era la ley de Laplace. Ya van a revisar en sus diapositivas. Les quería mostrar, pero tendría que salir de esta y buscar la otra. Que tiene al lado de la imagen que les puse un globito, o sea, un guante inflado como globo. Les había dicho que donde hay mayor diámetro, o sea, mayor radio, hay mayor probabilidad de que se rompa el vaso. ¿Por qué? Porque cuando más crece el vaso, la pared se vuelve mucho más delgada y de esa manera hay mayor probabilidad de ruptura. Bien, entonces la tensión de la pared del vaso es igual a la presión que corre dentro del vaso multiplicada por el radio. Entonces, si la presión aumenta y el radio aumenta, con mayor probabilidad va a aumentar la tensión de la pared y de esa manera se va a romper el vaso. Bien. Conforme el diámetro del aneurisma aumenta, la tensión en la pared vascular también se eleva, en proporción directa al aumento de tamaño, lo que acabo de decirles. Si no realizamos un tratamiento, el aneurisma puede romperse por aumento de la presión. Bien, los aneurismas aórticos pueden afectar a cualquier parte de la arteria. Bien, pueden afectar a la arteria aorta ascendente, al callado de la aorta, propiamente dicho, o a la porción descendente de la aorta. Puede ser en la parte torácica o después del diafragma en la aorta abdominal. Bien, puede ocurrir aneurismas en cualquier parte, pero eso no significa que solo la aorta se vuelve aneurismática. No, también pueden volverse aneurismáticas las ilíacas, las humerales, bien, en las arterias cerebrales, las arterias del corazón. Cualquier arteria tendría la posibilidad de volverse aneurismática. ¿Pero por qué es más común la aorta? Justamente por lo que les dije, que es la que en el cuerpo la que mayor presión tiene, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que es la más común de que se vuelva aneurismática. La etiología. Las dos causas más frecuentes de aneurisma aórtico son la aterosclerosis y la degeneración de la túnica media. Aterosclerosis ya habíamos visto en quienes aparece, ¿no es cierto? En aquellas personas que tienen la LVD elevada, colesterol elevado, son tabaquistas, sedentarios, todo eso hace que las paredes se vuelvan rígidas, cada vez menos complacientes y hasta a veces se cubren de calcio y se vuelven duras. Entonces, estas paredes ateroscleróticas son las que más frecuentemente se vuelven aneurismáticas. Y aparte también la degeneración de la túnica media, por medio del tabaquismo también. Bien, y otras enfermedades autoinmunes también, aquellas personas que tienen lupus eritematoso y algunas otras enfermedades autoinmunes también pueden degenerar el endotelio de la aorta.
Y de esa manera conllevar a lo que son los aneurismas. Un dato interesante es que la mitad de las personas que tienen aneurismas de aorta tienen hipertensión, como les había dicho. Una gran cantidad de personas que tienen aneurisma también tienen hipertensión. Entonces, en estas personas tenemos que estar muy, muy atentos a que maneje presiones normales. Hacerle un control 2 veces al día, 3 veces al día, utilizar una medicación para la hipertensión, 2 medicaciones, 3 medicaciones, no importa cuánto, con tal de tener valores normales de la presión. Y así corremos menos riesgo de que se dañe la aorta y pueda romperse, ¿no es cierto? ¿Qué más? Los aneurismas aórticos se desarrollan con más frecuencia en varones mayores de 50 años que además son fumadores. Yo la verdad, en mi familia nunca he tenido, gracias a Dios, personas que fumen. Pero cuando me mudé a Argentina, veía que hay personas que fuman demasiado. Yo realmente nunca había visto personas que fumen tanto. Bueno, en Brasil me imagino que será un poco más alto que en Bolivia también el índice de tabaquismo. Pero en Argentina he conocido personas de 80 años, viejitas, viejitos, que así no pueden ni mover las manos y siguen fumando. Fuman 40 cigarrillos al día, 50, 60 cigarrillos al día, 4 cajetillas de cigarrillos al día. Entonces, estas personas sin duda tienen aterosclerosis en las arterias, pero algunas, un gran porcentaje de ellas, pueden desarrollar aneurismas. Bien, entonces a todos nuestros pacientes vamos a procurar que dejen el hábito del tabaco. Bien, de cualquier forma, como estarán dándose cuenta, toda persona que fuma tiene dañadas las arterias, por aterosclerosis, por aneurismas, por infartos, por lo que sea. Y si alguno de ustedes fuma, por favor, igual póngase en el plan de que no. ¿Qué más? Manifestaciones clínicas. Los signos y síntomas de los aneurismas aórticos dependen del tamaño y la localización. No es lo mismo que nosotros tengamos un aneurisma abdominal que un aneurisma del callado de la aorta o de la aorta ascendente. Generalmente, si tenemos problemas del callado de la aorta hasta la aorta torácica, el paciente puede venir con falta de aire, puede venir con dolor de pecho, muy similar a un infarto, pero con un electro normal, digamos. Entonces, ¿qué puede causar tanto dolor de pecho que no sea un infarto? Entonces, ahí es donde comenzamos a buscar algunas patologías como aneurismas. Bien, y de la aorta abdominal, dolor a nivel de la espalda. No es el más común, pero puede ser. Bien, entonces siempre va a depender de su localización y obviamente del tamaño. Un aneurisma también puede ser asintomático. Una gran mayoría de los aneurismas son asintomáticos. ¿Por qué son asintomáticos? Porque se va produciendo el aneurisma, pero todo el cuerpo es complaciente. Los riñones dicen, oh, se está dilatando la aorta. Bueno, le demos campito y se van recorriendo. Se van recorriendo, dándole su espacio para tratar de no apretar. Pero algunos aneurismas se diagnostican también en el embarazo. ¿Por qué? Porque en el embarazo, aparte de que, digamos, la aorta esté dilatada, comienza a aparecer una masa que cada vez va aumentando de volumen, ¿no ve? Entonces la presión intraabdominal aumenta y de esa manera puede causar compresión de los nervios que están saliendo por aquí detrás y de esa manera el aneurisma producir dolor. ¿Bien? O puede dar que esta persona tiene mayor cantidad de reflujo gastroesofágico que no tenía antes. Entonces dicen, ¿por qué? Ah, es por el bebé. Pero luego ven, no, si el bebé está en el primer trimestre, está re chiquitito, hay algo más que está ocupando el abdomen y que está haciendo que existe este aumento de presión en el abdomen. Entonces ahí comenzamos a buscar y podemos encontrar un aneurisma abdominal. Bien.
¿Qué más? A veces, como dice acá, la primera evidencia de que una persona tiene un aneurisma es directamente su ruptura. O sea, que el aneurisma se rompa y la sangre comience a salir hacia el exterior. Muchas veces ese es el primer signo que presenta el paciente. Entonces, por eso es que la mayoría de los médicos le tienen como que un poco de temor, y cualquiera, porque si se rompe la aorta, bueno, no tienes mucho tiempo ni recursos para solucionarlo. ¿Qué más? Los aneurismas de la aorta torácica son menos frecuentes que de la aorta abdominal. Entonces, eso significa que los aneurismas de la aorta abdominal son mucho más frecuentes. ¿Bien? Puede haber ronquera. ¿Cómo se produce? Por resultado de la presión sobre el nervio laringio recurrente. Eso en el aneurisma torácico. Bien, que el aneurisma ha crecido y está presionando al nervio laringio recurrente, y de esa manera el paciente puede experimentar ronquera. Pero como ustedes saben, la ronquera puede ser por otras 1000 patologías más. Entonces, bueno, no es tan específica. ¿Qué más? Además, el aneurisma comprime la vena cava superior, lo que causa distensión de las venas del cuello. Si, digamos, tuviéramos un aneurisma torácico, va a comprimir a la vena cava superior que ingresa a la aurícula derecha, ¿no es cierto? Puede ser. Y de esa manera las yugulares se van a ver ingurgitadas en el cuello. Pero la ingurgitación de las yugulares se da en la insuficiencia cardíaca, se da en problemas renales, se da cuando hay alteración hepática. Entonces tampoco es un signo que nos diga sí tiene aneurisma. No, pero puede ser que ocurra. Bien. La localización más frecuente de los aneurismas aórticos abdominales es inferior a la arteria renal. Esto se los voy a dibujar. Aquí tienen ustedes la salida de las arterias renales. Bien. Entonces, la mayoría, el 90% de los aneurismas abdominales ocurren infrarrenales, o sea, por debajo del nacimiento de las arterias renales, de aquí para abajo, digamos. Bien, ¿por qué es importante recalcar eso? Porque si el aneurisma creciera antes de la salida de las renales, o peor, en el mismo trayecto de las arterias renales, va a ser comprometido el flujo a los riñones. ¿No es cierto? Va a disminuir la perfusión renal y por lo tanto el paciente puede llegar a una insuficiencia renal aguda y de ahí una insuficiencia renal crónica. ¿Bien? Entonces, si el aneurisma va a comprometer a las arterias renales, vamos a tener daño renal. A veces ese también puede ser un signo que nos diga que existe alguna patología de la aorta. ¿Bien? Pero como el 90% de los aneurismas son infrarrenales, entonces no están comprometiendo a los riñones. ¿Bien? ¿Qué más? Afectan a la bifurcación de la aorta y el extremo proximal de las arterias ilíacas primitivas. Entonces, el aneurisma afecta aquí, la parte inferior de las renales y a la bifurcación de las arterias ilíacas primitivas. Entonces, a veces la prótesis que se pone en el final de la arteria aorta abdominal y el inicio de las ilíacas se llama endoprótesis en pantalón. ¿Por qué? Porque justamente se ve como un pantaloncito. Ya les voy a mostrar más adelante. ¿Qué más? La aorta infrarrenal normal tiene un diámetro de 2 centímetros, normalmente. ¿Bien? Entonces, si nosotros hacemos un corte en la aorta abdominal infrarrenal, vamos a tener que tiene 2 centímetros. Un aneurisma se define por un diámetro aórtico mayor de 3 centímetros de diámetro. Entonces, cuando la aorta
abdominal infrarrenal se va a estar dilatando, va a ir aumentando su volumen de 3 centímetros y cada vez más. Si encontramos un paciente con un aneurisma de aorta abdominal infrarrenal de 3 centímetros, entonces lo que tenemos que hacer es decirle, mire señor, usted tiene un aneurisma, lo hemos confirmado por la tomografía, pero cuando está de ese tamaño no hay nada que podamos hacer en ese momento, ¿bien? Porque tampoco está muy grande, digamos, pero ya sabemos de su existencia, si es que lo hemos encontrado. Entonces, lo que le hacemos son controles. Cada 6 meses se va a hacer una nueva tomografía abdominal y de esa manera vamos a ir controlando el crecimiento. Esperaríamos que crezca, si digamos, hoy tiene 3 centímetros, de aquí a 6 meses que sea 3,2, de aquí a 1 año y medio que sea 3,4, digamos, así que vaya creciendo de a poquito. Y justamente según el tamaño de la persona, la constitución, los antecedentes, que si esta persona ha tenido infarto, tiene colesterol y esas cosas, en realidad hacemos una evaluación general del paciente y para cada paciente el momento del tratamiento va a ser diferente, dependiendo a todas las otras características del mismo. Bien, y va a llegar un punto en que lo vamos a mandar o para cirugía o para endoprótesis. Bien, es así como se hace. Como un aneurisma está en una arteria, la presencia de una masa pulsátil puede ser la primera evidencia del trastorno. Yo recuerdo cuando estaba en la facultad que me decían, o sea, yo nunca había visto en mi vida un aneurisma en ese entonces, y me decían que para diagnosticar un aneurisma tienes que ver una masa pulsátil en el abdomen. Entonces ya cuando estaba yo en internado buscaba las masas pulsátiles en el abdomen. Pero hoy en día con la práctica que he adquirido sobre todo en la residencia he visto que no es lo más común. O sea, si la persona es delgada, muy delgada, una mujer digamos de 60 kilos, 50 y algo, vas a ver la masa pulsátil si tiene un aneurisma. En cambio, si es una mujer que tiene 70, 80 y más kilos, no la vas a ver. ¿Por qué? Porque si tú recuestas a tu paciente, digamos, aquí está su cabeza, está el decúbito supino, sus piecitos, entonces aquí está la aorta abdominal, ¿no es cierto? Entonces, si la persona es delgada, tú vas a ver la masa pulsátil a nivel del abdomen, del ombligo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esa aneurisma estaría así, muy cerquita del ombligo, ¿no es cierto? Si es una persona muy delgada. En cambio, si es una persona gordita, ya sea varón o mujer, que tenga sobrepeso, obesidad o lo que tenga, entonces puede que tenga el aneurisma, pero va a haber mayor distancia del aneurisma hacia el ombligo, ¿no es cierto? Entonces, puede estar pulsando ahí la masa pulsátil del aneurisma en el abdomen, pero no la vamos a ver. ¿Por qué? Porque la persona tiene mucho tejido adiposo que no nos va a permitir. Bien, entonces esto que dice que podemos encontrar una masa pulsátil es solamente en personas con aneurisma que son muy, muy, muy flaquitas. Bien, en el resto no lo vamos a ver. ¿Y cómo se lo hacen? Estas personas que son flaquitas, en estas personas que son flaquitas, uno les va a palpar el abdomen. O sea, no es que van a apretar al aneurisma, no. Simplemente, digamos, este es el abdomen y le hace una presión así. Con esa presión nada más uno debería ya sentir. A esto se refiere la masa pulsátil, que va a ser algo que te va a palpitar a la misma frecuencia cardíaca que está yendo el paciente, pero en el abdomen. Y le van a tocar y va a ser como una bolita, como una masa. ¿Bien? Como algo elevado. Como le digo, lo pueden ver, pero solo en personas que son muy delgadas. ¿Qué más? Es frecuente la calcificación de la pared del aneurisma y puede detectarse en un examen radiográfico abdominal. En algunas radiografías, sobre todo en las radiografías de tórax, se puede observar lo que es unas aortas calcificadas. ¿Por qué? Porque brillan, la aorta brilla
igual como si estuviera brillando las costillas. Tiene el mismo color que las costillas, la aorta. Entonces eso significa que la aorta está calcificada. Y si es en una radiografía abdominal, vamos a ver también el aneurisma calcificado en la aorta abdominal en una placa de rayos. Tampoco es el diagnóstico más común, pero bueno, si lo vemos alguna vez, capaz lo podemos comenzar a diagnosticar así. ¿Qué más? Conforme los aneurismas se expanden, pueden comprimir las raíces nerviosas lumbares. Ustedes saben que paralelo a la aorta está la columna, ¿no es cierto? Las lumbares, las vértebras lumbares. Y de las vértebras lumbares salen los nervios, ¿no es cierto? Y si el aneurisma va a ser grande, puede llegar a aplastar, a comprimir a estos nervios y de esa manera causar dolor en la parte baja de la espalda. Pero obviamente para llegar a comprimir a los nervios de las vértebras lumbares, el aneurisma tiene que ser muy grande, ¿no es cierto? No de 3 centímetros, sino ya tiene que tener, no sé, sus 6, 8 centímetros, 10 centímetros de diámetro, cuando ya está a punto de reventar. Entonces, cuando ya está así, es que puede causar dolor lumbar en las fibras, en las raíces nerviosas lumbares. ¿Qué más? La éstasis sanguínea favorece la formación de trombos en la pared del vaso, como ya habíamos visto anteriormente. Bien, aquí tengo dos imágenes de aneurismas. Ustedes me pueden decir qué tipo de aneurisma es este que está aquí, de los tipos que hemos visto. Entonces es un aneurisma fusiforme, torácico, verdadero. Bien. Y este de aquí es un aneurisma abdominal, fusiforme, infrarrenal. Bien. Yo diría que sí compromete las tres paredes, aunque aquí con esta imagen no tengo la certeza de que esté comprometiendo las tres paredes. En la tomografía con contraste sí se puede ver si es un aneurisma disecante o un aneurisma verdadero. Estas imágenes principalmente son para el diagnóstico y para el tratamiento. Los métodos de diagnóstico incluyen el empleo de ecografía. Podemos diagnosticar aneurismas con ecografía, pero la ecografía lo único que nos va a mostrar es que está dilatado. No nos va a mostrar qué diámetro tiene, que si están las tres paredes comprometidas, que nada. Bien, solamente nos va a decir está dilatado. Entonces, a partir de que si encontramos alguna alteración en la aorta después de la ecografía, sí o sí vamos a tener que pedirle una tomografía contrastada. ¿Bien? Sí o sí, para descartar, no importa la edad que tenga el paciente. Luego, si estamos haciendo una ecocardiografía, o sea, una ecografía del corazón, como el corazón está aquí, ¿no es cierto? Entonces, capaz podemos ver si está dilatada la aorta a nivel de la aorta descendente o la aorta ascendente. Capaz podemos ver al hacer la ecocardiografía. Pero igual, no nos va a decir qué longitud tiene el aneurisma, qué diámetro, cuáles son las paredes comprometidas. No nos va a decir, nos puede sembrar la sospecha. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Pedir una tomografía con contraste. Bien, entonces, como se darán cuenta, el diagnóstico de los aneurismas, si nos va a decir que es verdadero, falso, ancho, longitud, todo, es la tomografía. Pero no una tomografía simple, sino una tomografía con contraste endovenoso. Con una tomografía con contraste endovenoso no solo nos va a servir para hacer el diagnóstico, sino para empezar a pensar en el tratamiento. Esta imagen que están viendo aquí, ¿cuál de estas creen que sea? Esta es una angiografía. ¿Para qué usamos la angiografía en el aneurisma? Después de que hemos visto, o sea,
Ya les he dicho, si uno tiene la sospecha, le pide la tomografía con contraste, ¿ok? La has medido al aneurisma, sabes si es verdadero, si es falso, a qué nivel está, si descendente, infrarrenal o donde sea que esté, ya lo sabes con la tomografía contrastada. La angiografía nos va a servir para el tratamiento. Bien, les había dicho que puede ser tratamiento para cirugía o para endoprótesis. En el caso que se decida realizar una endoprótesis, le haces una angiografía con contraste. ¿Para qué le haces la angiografía con contraste? Para que cuando esté pasando el contraste veas si están comprometidas las renales o no están comprometidas, y veas también cuál es el trayecto, el trayecto de las ilíacas, porque la endoprótesis uno lo va a colocar por las ilíacas. Puede ser por la ilíaca derecha o por la ilíaca izquierda. Entonces, para ver el trayecto, que no esté tapado y verle de distintos ángulos al aneurisma y de esa manera colocar la endoprótesis. Bien, para eso nos va a servir la angiografía. Pero el diagnóstico, como les digo, lo vamos a realizar con una tomografía computarizada con contraste. Y esta imagen que están viendo acá es una resonancia magnética en 3D reconstruida, con contraste también. ¿Bien? La ventaja de tener una resonancia magnética es que, como están viendo ahí, la imagen es una imagen reconstruida. ¿Qué significa eso? Que yo lo voy a poder ver ahí, digamos que esta es mi resonancia magnética en la computadora y ya lo voy a poder girar, lo voy a poder dar la vuelta, lo voy a poder mirar de frente, de costado, del otro costado, o sea, a la resonancia magnética con reconstrucción en 3D se la puede ver del ángulo que quieras, hacerle la medición del ángulo que quieras. Es mucho más específica que la tomografía con contraste, ¿bien? Pero, ¿cuál es la desventaja? Que no existe resonancia magnética en todos los centros, ¿no es cierto? Y peor en 3D y con contraste. Entonces, esa es una de las desventajas. Y otra de las desventajas es que es mucho más cara. Y sin embargo, con la tomografía con contraste sí es carita, pero bueno, sí es más accesible, digamos. Y también te puede mostrar, no será que te va a hacer la reconstrucción en 3D, pero puedes medir a tu aneurisma con una tomografía con contraste. Bien. Yo recuerdo un paciente que llegó a la guardia con una sospecha de aneurisma por una ecografía abdominal. Él en realidad tenía dolor de barriga. Entonces, este paciente llegó a la guardia. Yo recuerdo que estaba en segundo año de la residencia, o primer año de la residencia, algo así. Y le tocaba ir a la guardia a mi compañero de año. Él bajó y sube con una cara de pálido, pobrecito, y dice, creo que tengo un aneurisma de aorta en la guardia. Y justo en esa época se había arruinado el equipo de tomografía de nuestro centro. Entonces, pero aneurisma de aorta es para cardiología, entonces no lo podíamos derivar por no tener en ese momento la tomografía. Pero había un centro de tomografía 2 casas más al lado. Entonces él me decía, no sé si lo llevo en silla de ruedas porque ya no quiero que camine, no vaya a ser que lo que le llevo a la tomografía se reviente el aneurisma y se me muera en la calle, o qué hago. Entonces, bueno, todos le ayudamos, todos los R1, R2 que éramos de centro, todos lo ayudamos a llevarlo al paciente, obviamente con el camillero y la ambulancia, todo, pero lo llevamos, le hacemos la tomografía, evidentemente en un aneurisma, pero el aneurisma no estaba roto, ¿bien? Entonces, bueno, le hemos hecho la tomografía y con ese diagnóstico ya lo hemos internado para hacerle la angiografía y, bueno, ver todo lo que era para el tratamiento. Entonces, a cualquier médico le va a dar un poco de terror recibir un paciente con aneurisma en la guardia, ¿bien? ¿Qué más? Como les decía, una opción entonces es la cirugía y otra opción es la endoprótesis. De la cirugía ya les he comentado un poco. Y de la endoprótesis es un procedimiento que, como les dije, van a pinchar una femoral o capaz las 2 femorales
El paciente va a estar despierto, consciente, lúcido en una camilla de hemodinamia, que es una subespecialidad de cardiología. Va a estar recostado en la camilla y ahí el cardiólogo hemodinamista le va a poner un catéter y va a llegar, obviamente todo esto ya lo tenía medido con precisión cada centímetro, y va a colocar una prótesis. Aquí están viendo que la aorta es muy tortuosa, ¿no? Muy chueca. La aorta debería ser más rectita, pero bueno, por la aterosclerosis, toda la debilidad de la pared, debe ser que se ha formado esto. Entonces, lo que pone es medir, digamos, y decide pedir, él mide y pide las medidas exactas. Digamos, quiero una endoprótesis recta de 18 centímetros o 18,3, digamos, centímetros, y dos endoprótesis más chiquitas, de 5 centímetros para el lado izquierdo y de 3 centímetros para el lado derecho, con un diámetro aquí de ponerle 1,5 centímetros y aquí 1,8, así, medidas exactas le tiene que dar el cardiólogo para que la empresa le mande esas medidas exactas. Y de esa manera, ya teniéndolo medido todo por medio de un catéter, primeramente implanta la endoprótesis más larga, que es como ven aquí, esta imagen es una endoprótesis, es una malla que va pegada a la pared y de esa manera refuerza la pared de la aorta para que exista menos probabilidad de que ocurra una ruptura. ¿No es cierto? Va a ser mucho más difícil porque, como pueden ver, es un entretejido de hilo metálico que es, yo al principio me imaginé que como es un metal, un objeto extraño, capaz podría comenzar a formarse trombo dentro de la endoprótesis y formarse un coágulo, ¿no es cierto? Y el paciente fallecer de igual manera. Pero hoy en día con la tecnología se han ido mejorando estas endoprótesis con el pasar de los años, hasta que hoy en día existen endoprótesis que liberan anticoagulante. Bien, y estas endoprótesis uno las pone y se quedan ahí de por vida. Pero como les dije, nuestros pacientes que tienen estos aneurismas tienen más de 50 años, generalmente. Entonces, les dura hasta que fallezcan, 30 años más, 40 años más. Obviamente les damos a tomar ciertas medicaciones en específico y el primer mes, por ejemplo, va a tener que realizar mucho reposo hasta que la endoprótesis quede totalmente asentada en la pared de los vasos. Y esta endoprótesis que ustedes están viendo acá se llama una endoprótesis en pantalón, como les había dicho, porque tiene la parte de arriba así y para los dos piecitos que serían las ilíacas.